Amigos de las plantas, hoy nos encontramos en el cactario del Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Pedro Pardo, soy licenciado en Biología y doy clases en la Escuela de Biología de la universidad. Por si ustedes no saben, el Jardín Botánico se ubica en la zona 10 de la ciudad de Guatemala. En esta ocasión pues voy a hablarles un poco de este tipo de ecosistema, del ecosistema de bosque seco. A este tipo de ecosistemas también se les conoce como chaparral espinoso. Esto es debido a que las plantas no alcanzan una gran altura. Aparte, el 70% de las especies produce estructuras como espinas, ¿sí? Entonces, eso hace que las personas le conozcan de esta forma. En Guatemala no son tan extensos, es un ecosistema bastante restringido y como les comentaba, es el único en toda Centroamérica. Y ustedes se preguntarán, ¿qué harán estas plantas para poder sobrevivir a estas condiciones tan extremas de mucha temperatura y muy poca humedad? Bueno, pues son 3 adaptaciones y las vamos a ver a continuación. Una de las primeras estrategias que tienen las plantas para adaptarse a este tipo de ecosistema es escapar de la sequía precisamente. Y eso lo hacen acortando su ciclo de vida. Plantas como esta pequeña poace, esta pequeña grama, eh, lo que hacen entonces es lograr germinar únicamente si la cantidad de lluvia es la suficiente y liberan ciertos químicos que hace que la semilla pueda germinar. Si no llueve lo suficiente, la semilla no va a germinar porque lo que busca es poder desarrollar sus raíces, sus tallos, sus hojas y las semillas de la próxima generación únicamente en esos pocos meses de lluvia. Estas son entonces las estrategias que tienen estas plantas que escapan a la sequía. Se ha encontrado que existe una correlación entre el aumento de la diversidad de este tipo de plantas anuales y el aumento de los periodos de sequía. Eso significa de que es una buena adaptación, es una buena estrategia que están siguiendo muchas de estas pequeñas plantas. Y eso lo vemos en los bosques secos de Guatemala, porque luego de unas pequeñas lluvias, el valle de Motagua, que en un principio parecía café, gris, sin mayor colorido, se torna en verde y produce pues una gran cantidad de plantas que tapizan el suelo de estos tipos de ecosistemas. La segunda de las estrategias consiste en todas aquellas plantas que evitan la sequía. ¿Y cómo la evitan? Bueno, precisamente botando sus hojas. Al botar sus hojas en la época seca, las plantas tienen menor superficie de contacto, que está expuesta al sol y a la deshidratación. Y en época lluviosa rápidamente se desarrollan y forman un nuevo follaje que les permite producir flores, frutos y semillas. Pueden existir plantas arbóreas y arbustivas que boten sus hojas, que les llamamos caducifolias o caducas. Mientras que también existe el caso de una grama del género Carex que también tiene esta estrategia. Esta pequeña grama lo que hace es vivir en forma subterránea por medio de pequeños bulbillos debajo del suelo. Y cuando caen las primeras lluvias, en cuestión de 12 horas ya ha formado nuevas raicillas para diseminarse en el suelo del bosque seco. Entre los árboles que presentan esta estrategia de evitar la sequía, tenemos a varias especies importantes del bosque seco de Guatemala. Entre ellos está el palo de giote. El palo de giote, Bursera cimaruba, es un árbol característico y fácil de identificar porque su corteza tiene un color cobrizo o anaranjado, la cual se descascara y se pela en forma de láminas muy delgadas como hojas. Es usado mucho para medicina. El matilisguate es otro de estos árboles, o Tabebuya rósea. Rósea porque sus flores son precisamente de ese color, de un color rosa, pálido, tenue, y por lo cual es sembrado en la ciudad de Guatemala, en los jardines, en las avenidas. Y otro de los árboles emblemáticos es el Guayacán santum. Este árbol que inspiró a un novelista guatemalteco, Virgilio Rodríguez Macal, a escribir y a ponerle Guayacán a una de sus novelas emblemáticas. La importancia de este árbol Guayacán es que tiene unas flores muy vistosas de un color lila, que en época de febrero, marzo, abril llama mucho la atención en los bosques secos de Guatemala, porque es el único árbol que se encuentra en floración en esta época y resalta mucho desde largas distancias.
Además, la madera que presenta este árbol es una madera muy densa, porque debido a que tiene un crecimiento muy lento, ya que como hemos visto, solo crecen en época lluviosa, solo en época lluviosa va a tener hojas. Entonces la madera crece lento, compacta y es una de las maderas más densas del reino vegetal. Entonces es utilizada y buscada en muchos lugares, como en Europa. Esto ha hecho que crezca y que tenga mucha presión sobre la madera de esta especie y que en muchos de los bosques secos de Guatemala esté casi extinta. El tercer tipo de estrategia que permite a las plantas adaptarse y sobrevivir y prosperar en este tipo de ambientes secos y áridos es la resistencia a la sequía. Al principio veíamos que hay plantas que escapan o logran evadir la sequía, pero estas más bien logran resistirla. Y esa resistencia se logra por medio de desarrollo de órganos o de estructuras que evitan la pérdida de agua. Una de estas resistencias se da a nivel de las hojas. Las hojas reducen su tamaño de hojas grandes, como las vemos en áreas húmedas, a hojas muy pequeñas y bastante gruesas. Esto hace de que estén menos expuestas al sol, que logren no calentarse tanto y por tanto no perder tanto vapor de agua. Otra de las estrategias también es producir una gran cantidad de cera, de cutícula que va a recubrir estas hojas. Al recubrir la cera, estas estructuras y los órganos también de los tallos, evita de que se pierda agua en forma de vapor, que como ustedes saben en este tipo de ecosistemas es muy valiosa y que no se puede perder. La presencia de pelos o vellosidades en las hojas, pero también en los extremos de los tallos, evita de que las plantas se sobrecalienten y logren perder mucha cantidad de agua, como lo vemos en este tipo de cactus columnares. En el extremo tienen vellosidades blancas, algunos le conocen como cabeza de viejo, ¿verdad? Precisamente por estas vellosidades, estos pelos blancos en los extremos de los tallos. El segundo tipo de resistencia que pueden tener las plantas es a nivel de su raíz. Muchas de estas plantas logran desarrollar raíces muy profundas, como el caso de la yuca, la cual tenemos una especie silvestre en el Valle del Motagua, que se le conoce como yuca cimarrona. También está otro tipo de arbusto árbol que es el Prosopis juliflora, conocido como el mezquite, el árbol de Campeche o el árbol de la vida. Conocido de esta forma porque muchas personas hacen uso de sus semillas, que son muy nutritivas, incluso es reconocido por la FAO, y producen un tipo de harina. Este tipo de harina le sirve para confeccionar atol, panes, galletas y sirve para aliviar la seguridad alimentaria de estas regiones. Lastimosamente este arbusto está en peligro de extinción debido a sobreextracción y la pérdida del hábitat de los bosques secos en la región de Zacapa y del Progreso. Otra de las adaptaciones que confieren resistencia a las plantas es el desarrollo de tejidos especializados, como el parénquima acuífero. Este tipo de parénquima está formado por células cuyas vacuolas pueden absorber una gran cantidad de agua. Esa gran cantidad de agua hace que las células se vean hinchadas en el microscopio y los órganos se ven engrosados, como los vemos en los cactus o en las suculentas o en las agaváceas o en las crasuláceas. Ayuda a que la planta pueda tener una buena provisión de agua en época seca, época en donde otras plantas están en dormancia o están muertas. También permite de que puedan regular la temperatura. Un problema con este tipo de plantas es de que si bien pueden resistir una alta temperatura, incluso se ha establecido de que algunos cactus pueden sobrellevar temperaturas por cortos periodos de tiempo de 60 grados centígrados, también son muy susceptibles a las bajas temperaturas, debido a que pierden muy fácilmente la calor por irradiación por la gran cantidad de agua que almacenan. Esto hace entonces de que sus tejidos se puedan congelar y puedan entonces morir. Vemos en el caso en nuestros jardines cuando tenemos nuestras crasuláceas o nuestras cactus que pueden resistir bajo el sol mucho tiempo, pero si les agregamos mucha agua y los dejamos en áreas un poco frías o en la temporada de frío, pueden morir fácilmente.
Bueno, entonces aquí tienen ustedes las tres estrategias que podemos encontrar en las plantas del bosque seco. Plantas que escapan a la sequía, plantas que evitan la sequía y plantas que son resistentes a la sequía. Cada una de las estrategias tiene sus lados positivos y han logrado trasladar esas características a las próximas generaciones, permitiendo que sea un ecosistema con mucha diversidad y con mucha variedad, capaz de proveer muchos servicios a todas las comunidades humanas que crecen a sus alrededores. Por eso es importante conservarlo, cuidarlo, protegerlo y valorarlo. Muchísimas gracias de nuevo y los invito a seguir con esta semana de la magia del bosque seco. Mi nombre es Pedro Pardo y fue un gusto estar con ustedes. Muchos saludos.